Un saludo, estimados hermanos. Una nueva oportunidad en este encuentro de familia en nuestra escuela de discipulado para abordar temas que están vigentes, que son necesarios tratar y de igual manera pues adentrarnos en las verdades que la palabra de Dios nos ofrece, en la sabiduría que ella tiene también para con nosotros, que nos propicia, nos ayuda, nos entrena, nos permite de alguna manera pues a adquirir esa sabiduría y aplicarla en la familia de la época actual. Hoy queremos tocar un tema que muchas veces se prefiere no hablar y es la rivalidad entre los hermanos. Es bien conocido que hay ciertas discusiones, ciertos debates, ciertos encuentros y a veces hasta situaciones un poco muy adversas entre los hermanos en la familia. Aunque no es el tema que nos ocupa en esta noche, probablemente sea un tema que tratemos más adelante. También si tenemos presente que muchas de las familias en la actualidad son los que se llaman familias ensambladas, es decir, que mamá ya tiene sus hijos, papá tiene sus hijos, pero ambos se conocen, vienen de un divorcio anterior, de una relación anterior, de una situación X, y vienen toda esa familia a convivir y a formar una nueva familia. Pues podemos mirar entonces la rivalidad entre los hermanos como algo más complicado aún. Es por eso que queremos en este tiempo pedirle al Señor que nos conceda sabiduría, pedirle al Señor que nos ayude a poder descubrir cómo estas verdades nos afectan, pero a la vez también qué herramientas y principios podemos adquirir para combatirle y para salir airoso la familia cristiana. Así que le invito a todos a orar, pidiéndole al Señor su dirección y también su cuidado. Padre Celestial, te queremos agradecer, oh Dios, te queremos agradecer por tus bondades, te queremos agradecer por tus misericordias. Pero Dios del cielo, queremos pedirte que en esta noche tú nos uses con tu poder y nos permitas, oh Dios, que podamos alimentar, sostener, nutrir, hacer reflexionar a la familia cristiana, a la familia en sentido general. Oh Dios, permítenos que cada uno de estos temas que estamos trayendo puedan servir para solución, para bendición a nuestros hogares. Así, oh Padre, descansamos en tu poder y descansamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La rivalidad entre hermanos entonces es una temática que pudiéramos suponer o pensar cómo la pudiéramos definir. ¿En qué manera podemos definir la rivalidad entre hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es una competencia, para decirlo en buena manera, ¿no? Es una competencia inherente que los hermanos realizan ¿para qué? ¿Por qué compiten? ¿Qué exactamente desean lograr? Bueno, para alcanzar cierto poder en el hogar. Considerarse los hermanos más dotados o los que tienen mejores calificaciones, sean en la escuela o también en alguna manera también pues mirar, perdón, cierta influencia sobre la familia también. Es decir, específicamente sobre los padres, y esto es una cosa que comienza, puede ser de edades muy tempranas, pero que se va modificando, pero sigue estando presente aún en las edades más adultas. La rivalidad entre hermanos es algo que va a estar producto de la convivencia presente en la mayoría de las familias. Por lo tanto, ya usted sabe cómo lo podemos definir. Es esta competencia, le hemos llamado, que los hermanos pues intentan llevar adelante, y esa competencia lo hacen sencillamente para alcanzar cierto poder sobre sus padres y a la vez también cierta influencia sobre los mismos. Así comienza, pero se va complicando a lo largo del proceso de la vida. La respuesta agresiva, por ejemplo, al nuevo bebé
es muy típica. Llega un nuevo bebé al hogar y son esos famosos celos los hermanos que ya estaban en el hogar pues comienzan a tener sobre él. Tenemos que tener presente que al bebé llegar, normalmente los padres van a poner un extra en el cuidado del mismo, porque es más pequeño, porque está más indefenso, porque va de alguna manera su llegada a monopolizar prácticamente todo el tiempo de la familia, especialmente de mamá, que tiene que alimentarlo, tiene que limpiarlo, tiene que mantenerlo con un extremo cuidado, y muchas veces ese lugar pertenecía a otras personas. Y como ya hemos hablado que es un tema de competencia, pues el nuevo bebé se convierte en un inquilino no deseado para sus hermanos. Alguien que realmente ha usurpado la armonía y la tranquilidad del hogar, y explicarle eso a un niño pequeño es algo extremadamente pues complicado. Pudiéramos decir, como dice este psicólogo David Levy, dice de la siguiente manera: la respuesta agresiva al nuevo bebé es tan típica que podemos decir confiadamente que es una característica común de la vida familiar. Esta es la opinión de un psicólogo por allá por el año 1942 cuando dio esta expresión. Así que es un término y es una expresión realmente casi que desde la Segunda Guerra Mundial, un tiempo bien lejano, pero aparece, forma parte, y uno puede decir, bueno, y entonces, ¿cómo es posible? ¿Será un término de esa temporada o viene un poco más atrás? A menudo, mis hermanos, la rivalidad se entiende como una competencia hostil. Es decir, cuando hablamos de rivalidad, a menudo pues ya eso es sinónimo, o pensamos o lo comparamos, que va a ser un combate a campo cabal, es decir, algo realmente que va a estar totalmente. Pero no tiene exactamente por qué ser así. Puede ser una mejor expresión, puede ser una rivalidad amistosa, puede tener diferentes matices, lo que queremos decir, que puede de alguna manera ayudar a sacar lo mejor de los hermanos en sí. Es decir, que no exactamente la rivalidad tiene que interpretarse con un sentido de hostilidad, pero puede serlo, pero también puede tener un matiz positivo y puede ayudar a los padres pues, a sacar lo mejor de sus hijos, aunque este es un tema extremadamente delicado y complicado, y por eso necesitamos pues, prestarle o brindarle una atención máxima. Papá, mamá, tengan los oídos abiertos, tengan tomen nota, estén al tanto, porque es evidente de que esta es una problemática muy necesaria. Algunos síntomas de esta rivalidad durante la infancia. Bueno, de pronto comienza estos niños que ya estaban en la casa, comienzan a pegarse, comienzan a estar todo el tiempo pues discutiendo, fajados, por diferentes objetos, pueden aparecer por los juguetes, sobre todo si el que está llegando es más pequeño, sin intenciones, va a querer usar un revólver, va a querer usar un carrito, va a querer usar cualquier tipo de los juguetes, una pelota, y el hermano mayor o los hermanos mayores van a intentar proteger a toda costa de que esos objetos se los arrebaten o se los quiten. De hecho, algunos de estos objetos evidentemente no tenían tanta importancia ni tanto valor para los hermanos que ya estaban en el hogar con la llegada del bebé, pero cuando éste comienza a prestar atención a esos juguetes, ya es suficiente para que la rivalidad o el choque entre ellos pues sea algo presente. Se puede complicar un poco más en el sentido de dar patadas, sentirse pues molesto y expresarlo con esos golpeteos en el piso. Algunos que ya son un poco más grandes, niños más grandes o más adultos, pues pueden ya comenzar a decir que están molestos, que están con ira, que están sintiéndose mal. Pueden incluso llegar a complicarse aún más en el sentido de gritar,
de insultar, de sencillamente provocar esas rabietas tan grandes que a veces ocurren y que son para los adultos totalmente inexplicables. Lo analizan como una malcriadez, lo miran exactamente como que el niño tiene que pensar como los adultos, pero también es importante como papá estemos pensando que ellos tienen su propio pensamiento, ellos analizan las cosas bajo su experiencia del momento, y es importante que usted, como ya es más adulto, lógicamente comience a entenderlo sin dejar de prestar atención a la aparición de estos síntomas que son, pudiéramos decir, los primeros efectos de una causa que se llama rivalidad entre hermanos. Otro de los elementos o síntomas que usted puede estar observando, si aparecen o no, es quitarse las cosas uno al otro. De pronto viene el más pequeño, toma una pelota, ahí vienen los grandes a quitar la pelota. Ellos estaban jugando exactamente con autos, o estaban confeccionando un cohete, o estaban haciendo cualquier otra cosa, pero esa pelota, al ser pues tomada por el más pequeño, ya se convierte en que hay que sencillamente arrebatársela, hay que quitársela, porque no puede ser que esté usurpando ese lugar o esa posición. Intentar ser más que la otra persona. Es decir, si antes él o ella eran las personas que tenían toda la atención, ellos van a querer ahora acaparar más la atención. Cuando mamá está amamantando, por ejemplo, es cuando más ellos vienen a preguntar o indagar, o que quieren bañarse, o en fin, comienzan a complicar un poco el ambiente hogareño, y lo hacen de una manera muchas veces insoportable para los padres. Es decir, le complican un poco la asistencia. Usted suma que los padres vienen de tener un día largo en el trabajo, si usted suma que muchas veces traen hasta trabajo también para su casa, porque el día no les alcanzó para finalizar todas sus obligaciones, sus tareas o sus metas del día, pues ya usted puede poder apreciar que esto es un problema extraordinariamente grande que complica a muchos hogares en el tiempo actual. Otro de los síntomas otros síntomas que debemos prestar atención es el que estamos hablando precisamente, intentar monopolizar la atención de los padres. Muchas veces lo hacen en buena manera. Ellos comienzan por ejemplo, a practicar un juego que sabe que a papá le gusta, y esa es la manera de obtener la atención de papá, pero en otras maneras lo hacen no tan bondadosamente, sino que lo hacen con malas intenciones, lloran, complican un poco la asistencia hogareña con su conducta. Otra cosa que hacen, intentan crearle problemas al hermano. Si toma un juguete, pues está tranquilo, pues ellos se lo arrebatan, y ya el hermano pequeño no va a estar tranquilo, o la hermana no va a estar tranquilo. En fin, en otras palabras, la rivalidad entre hermanos puede estar creando un conflicto de marca mayor y está presente en muchos hogares. Es importante tenerla en cuenta. Ahora, ya hemos dicho que esta rivalidad tiene estos matices cuando los niños son pequeños, pero a lo largo de la vida, de la vida física de los hermanos, esto va cambiando, va obteniendo nuevas direcciones, y también es importante que lo tengamos en cuenta, y usted como padre pues lo pueda saber, porque sabe que usted va a ser padre todo el tiempo, va a ser madre todo el tiempo de la vida de esos muchachos, y que también el Señor le regale a usted esa vida larga para poderlo ver. Cuando son más adultos, la idea es intentar superar el uno al otro. Es decir, es el hermano que adquiere las mejores calificaciones, el que obtiene la mejor remuneración económica, el que sencillamente se convierte o quiere convertirse o pretende hacerlo en el líder de toda la familia, y ese es uno de los síntomas de la rivalidad entre hermanos, pero ya en la fase de la adultez. Ya hemos dicho, pues intentar ganar más dinero que el otro, obtener una posición pues social más alta,
que lo hace precisamente a través de estudios o a través de cualquier de negocios o cosas así. Culpar a la otra persona por los problemas familiares. Es decir, no, esto está aquí así sencillamente porque no estamos hablando parejo, es decir, intentan de alguna manera echar o culpar a la otra parte, al hermano o la hermana, o a los hermanos o a la hermana, de que las cosas no están funcionando bien en el lugar precisamente por lo que están ellos haciendo o pasando. Otra de las cosas que intentan los más adultos es intentar ser el hijo favorito del padre o de la madre. Es otro de los síntomas que usted puede apreciar cuando existen rivalidades entre hermanos. Es otro de las características pudiéramos decir. Fijamos la fecha de 1942 como el momento en el cual pues aparece este término de rivalidad, el momento en el cual pudiéramos decir que la psicología lo toma. Pero la historia bíblica ofrece historias antiquísimas, prácticamente desde el momento de la creación por parte del Señor del ser humano. Evidentemente la rivalidad entre hermanos jugó un rol o estuvo presente. Las historias bíblicas nos lo confirman. Es el caso bien conocido entre Caín y Abel. Eran hermanos, pero ellos tenían evidentemente cierta rivalidad uno por el otro. Caín creía que Abel era el favorito de Dios. Recordemos que la palabra dice que miró Dios con agrado a aquella ofrenda y eso entristeció en gran manera a Caín. Creía que Dios tenía cierto favoritismo hacia su hermano. Y este pensamiento, el pensar de esta manera, complicó muchísimo el hogar de los primeros pobladores de este planeta, de esta tierra. El primer hombre y mujer creado por Dios sufrieron precisamente de la rivalidad entre los hermanos, entre Caín y Abel, porque Caín se levantó contra Abel y lo mató. Entonces, ¿cómo sería el sufrimiento bajo esos términos, bajo esos momentos en que esos pensamientos lo llevó a asesinar a su hermano? Por lo tanto, la rivalidad entre hermanos, si lo miramos desde este punto extremo, pudiéramos pensar que ya no es tan sencilla, ya no es tan, no la podemos mirar con poca importancia, sino que al contrario debemos brindarle atención e importancia en la educación y el crecimiento de nuestra familia. Este es un caso bien típico dentro de la palabra de Dios. Nadie sabe, la palabra de Dios no nos dice, nadie sabe exactamente cómo Adán y Eva pues manejaron esta situación o de qué manera trataron la rivalidad. Parece que no fueron exitosos, precisamente por los resultados que la rivalidad que entre tus hermanos pues arrojó o terminó en este caso. Pero sí sabemos que en la actualidad hay muchos padres que no admiten los problemas que hay en sus hogares, no admiten la competencia que existe entre sus hijos, sencillamente no quieren hablar del tema y sencillamente no consideran de que ese es un problema, sino que lo están mirando como algo sencillo. Son hermanos que discuten todo el tiempo, o sencillamente esto con el paso del tiempo se les va a quitar. No es algo, cuando maduren ellos van a compartir más y demás, y es probable que ocurra, pero no, como ustedes están mirando en la historia bíblica, exactamente es algo a lo cual debemos de dirigir nuestra atención y mirar cómo podemos encontrar ciertas soluciones en la palabra de Dios. Ya hablábamos anteriormente que la rivalidad entre hermanos puede o provoca ciertas reacciones. Hay reacciones en el sentido positivo y reacciones en el sentido negativo. Pues miramos que esta situación de rivalidad entre hermanos no necesariamente tiene que ser algo hostil,
que se puede incluso usar para el progreso o desarrollo social y desarrollo también físico entre los hermanos, pero hay que tener mucho cuidado cómo esto se hace. En el sentido positivo de la rivalidad, podemos mirarlo, el hermano mayor se siente importante por serlo. Es decir, si el hermano mayor o el hermano mayor, él es el que va a cuidar al bebé, usted le va a estar asignando responsabilidades para que él pueda llevar a su bebé a diferentes lugares, puede cuidarlo, que no se le introduzca ningún objeto en la boca, como ocurre con los bebés pequeños, o puede estar sencillamente protegiendo de que no vaya a estar en una zona de peligro, o si van al parque o a algún sitio, el hermano mayor pues va a estar jugando un rol protector, un rol también de enseñarle, un rol educativo en diferentes áreas. Este es una rivalidad o un sentido, o en un sentido pues positivo. O en otro orden de cosas puede ser siente gratitud por el pequeño, es decir, está agradecido por el pequeño, por tener un hermanito, porque su hermanito pues es muy simpático, porque su hermano o su hermana sencillamente están ahí para él y que lo aman y le tiran besos y todo lo demás. Siente también cierta emoción y responsabilidad. Entonces la rivalidad aquí se canaliza por la vía positiva y yo creería que los padres deberían intentar abordar ciertas estrategias que le ayuden, que le permitan, que le faciliten encaminar esta rivalidad. Ya estamos mirando por la opinión de este psicólogo que es algo prácticamente común. Lo estamos mirando por el trasfondo bíblico, que es algo que ocurre prácticamente desde el principio de la creación por Dios de los hombres o de la humanidad. Entonces es importante que como padre o madre veamos que esto está presente y que miremos la manera de encaminarlo o encauzarlo por un ambiente positivo. El sentido negativo de la rivalidad está determinado precisamente por la desobediencia. Los hermanos mayores pues no quieren obedecer. ¿Y por qué no quieren obedecer? Dice, pero ¿por qué este muchacho no me quiere obedecer ahora? ¿Qué está pasando con él? Recordemos que esta rivalidad sencillamente intenta monopolizar la atención de los padres hacia ellos. Quiere sencillamente que sus habilidades sean reconocidas y que su rival sea ignorado, pudiéramos decir. Por lo tanto, ¿de qué manera lo va a expresar un niño? ¿De qué manera se expresa en otras partes o momentos de la vida, incluso en la etapa adultez, con la desobediencia? Es decir, no voy a hacer caso sencillamente para que me brinden o me den toda la atención necesaria en mi vida. Hay también otra de las fases, otra de las reacciones negativas, que es lo que se llaman rabietas y agresividad. Ya es una cosa que comienza a ser enfermizo. Lo mirábamos en los síntomas, ahora lo estamos mirando en el sentido de cómo se va encauzando de manera negativa este sentido de la rivalidad que entre hermanos, pero puede llegar incluso a tener una conducta de desobediencia o de molestia. Desobediencia o molestia. En otros momentos puede llegar incluso hasta provocar una anarquía dentro del hogar y dentro de la familia. Por lo tanto, estas son dos directrices. Miremos entonces algunos consejos sabios que podemos hacer. Mis hermanos, es importante educar a nuestros hijos en el amor fraternal, en ayudarle en ese sentido de hermandad, en ese sentido de apoyarse los unos a los otros, en ese sentido de llevar la rivalidad a feliz término, a que el hermano mayor ocupe su rol y usted tenga presente algunos detalles importantes en este aspecto. El hermano que está llegando nuevo, en este caso si es un bebé, al bebé no le hace falta tantas atenciones, porque el bebé estando sencillamente alimentado, limpio y en un ambiente seguro, él está más que bien, más que feliz. Es importante que en la llegada de un bebé usted concentre su atención en los hermanos mayores, porque ya ellos sí saben exactamente
muchos detalles. Y este es un error frecuente en los padres y es digno de tener presente para intentar evitarlo. Cuando miramos en la palabra de Dios, dice primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esa es la meta, ese es el sentido en el cual debemos inculcar a nuestros hijos para que ellos lleven. Por lo tanto, no hay nada mejor que educarles bíblicamente, que instruirles en los valores de la palabra de Dios para atenuar los efectos de esta rivalidad. Pero ojo, recordemos que cada una de las familias que estamos mirando, por ejemplo, los hermanos Caín y Abel, ellos formaban parte de un hogar de creyentes. De hecho, la rivalidad estriba precisamente en el proceso de adoración. Entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Es el reto o es la meta que la palabra de Dios nos regala, pero los pasos y la manera para lograrlo no son tan sencillos. Usted puede mirar a estos dos niños que hemos tomado aquí como una foto muy ilustrativa. Están hembra y varón, sencillamente sacándole la lengua a su hermano que está todavía en el vientre de su mamá. Hay muchos hermanos en la Biblia que no se trataron con cariño. Muchos hermanos que no se trataron con cariño, a pesar de lo que Primera de Pedro nos dice, ese sentido de hermandad, de amor fraternal y todo lo demás. Caín y Abel es un ejemplo que acabamos de tratar, de hablar sobre él, ahí en los primeros capítulos del libro de Génesis. Pero recordemos la historia de Esaú y de Jacob. En Génesis capítulo 26 encontramos esta historia. De pronto estos hermanos, que son hermanos gemelos, están ahí luchando. Sencillamente uno nació unos lapsos breves de tiempo que el otro, antes que el otro, mejor dicho. La lucha por alcanzar la condición de la primogenitura les lleva a uno a despreciarla, pero otro a alcanzar ciertas habilidades para sencillamente obtener esa condición y hacerlo. Pero además, usted puede mirar que la lucha estaba también en monopolizar la atención de los padres. Y recordemos que Esaú logró hacerlo con su papá, pero Jacob lo logró hacer con su mamá. Y de alguna manera esto hacía que uno y otro, sin saberlo, acrecentaran esta rivalidad entre estos hermanos. Y lleva la lucha a tal extremo que sabemos por la historia de la palabra que Jacob sale precisamente de su casa con la intención de disminuir esta agresividad, de atenuar cada uno de estos eventos y va lejos, tiene su experiencia, su situación con el Señor, su vida de alguna manera es transformada, es cambiada. De hecho, hasta su nombre cambia de Jacob a Israel y regresa. Pero recordemos que en regreso también la palabra de Dios nos cuenta que había mucho temor precisamente de este reencuentro, porque todavía las raíces de esta rivalidad que entre ellos estaban latentes, estaban presentes. La manera en que Jacob divide sus campamentos, sus propiedades, la manera en que envía ciertos productos, pudiéramos decir, previo a su llegada para endulzar, pudiéramos decir, el corazón de su hermano, prueban sencillamente que la rivalidad aún estaba vigente, estaba latente, al menos era una historia preocupante. La historia finalmente se abrazan los hermanos y vemos una historia que no termina tan dramática como la anterior de Caín y Abel, pero mediaron años para que ese proceso de reconciliación pudiera ocurrir o pudiera pasar. Y en ese tiempo, ¿qué pasó? Familia que se divide, que se separa. Entonces es bueno que tengamos presente lo que la historia bíblica nos dice. No es tan fácil a veces mantener esta fraternidad que entre hermanos. Por lo tanto, ser padre, mi hermano y mi hermana, es una labor titánica. Pídale continuamente a Dios
sabiduría para que usted aprenda a manejar las condiciones de su hogar. Porque únicamente con la sabiduría de lo alto usted va a tener exactamente toda la intención o la manera para usted lograr cada uno de esos cambios o bendiciones. Hay una hermana también, porque pensamos, todos hemos puesto ejemplos de hermanos, pero Raquel y Lea, que están vinculadas con Jacob, precisamente son parte también de esta historia. Sus padres de alguna manera están ofreciéndolas, su padre está ofreciéndoles matrimonio y hace ciertos trueques, pero recordemos que una era hermosa y la otra no tan agraciada. No tan agraciada. Y sencillamente por este sentido de la belleza, la más hermosa sencillamente logra primero captar la atención de Jacob y la otra no lo capta tanto, pero su padre hace ciertas tretas que caracterizaron su intervención en la historia bíblica para sencillamente intentar que las dos formaran parte de las esposas de Jacob. Recordemos que la historia marcó una rivalidad muy grande en esta familia. La rivalidad entre hermanos formó parte sencillamente de la rivalidad en esta familia. Recordemos que la historia de José con sus hermanos forma parte de esta rivalidad, este proceso. Y José es vendido sencillamente por sus hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque su padre, ¿qué hizo? Le prestó más atención y le regaló una túnica de diversos colores. Lo trataba de una manera muy especial. Cuando José contaba sus historias, sus sueños, sus visiones, el padre se quedaba, ¿qué pasará? Y sus hermanos, ¿cómo lo interpretaban? No lo interpretaban de la misma manera. Y tal es así que la historia bíblica nos cuenta de que José es vendido sencillamente por este proceso. Sabemos que en medio de toda la historia Dios tenía sus planes y Dios aprovecha para bien esta rivalidad, de manera que José se convierte en un preservador para la familia bíblica y un cuidador para ellos también, para que pudieran sobrevivir a eventos más traumáticos o trágicos que venían sobre ellos. Pero papá sufrió mucho. Los hermanos luego son emplazados y sienten exactamente en su conciencia de que existían muchas cosas que no estaban bien hechas por ellos. Por lo tanto, hay muchas historias dentro de la Biblia que nos cuentan y que nos hablan de la rivalidad entre hermanos. Y es importante que como padres lo tengamos presente en nuestras vidas. Con todos estos ejemplos, mis hermanos y hermanas, no cabe duda de que tenemos que aprender a actuar con amor fraternal como nos recomienda la palabra de Dios. Pero tampoco podemos perder de vista que no es un reto fácil, que es un reto difícil. Y cuando usted ve esta cantidad de historias que nos contiene o que aparecen en la palabra de Dios, sencillamente los padres, o como padres, tenemos que seguir sencillamente inculcando o mostrando a los hijos que el amor de padre es ilimitado. Que cuando llegue el más pequeño no quiere decir que usted ha dejado de amar porque tiene que dar una porción más grande de atención al pequeño. Usted tiene que mostrar a sus hijos que usted lo ama a todos ellos por igual. Que todos tienen diferentes características, diferentes puntos de vista, pero que de igual manera el amor de usted hacia ellos es incondicional y que usted sencillamente no está dando mayores o menores porciones de amor, sino que su amor no tiene límite, que el amor de padre y de madre no exactamente va a estar disminuyendo y que no disminuye en función por la cantidad de hijos que usted tenga. Los padres también deben aprender a ser pacientes, porque cuando uno es un padre joven no se percata de que estos celos son como un ingrediente natural de la familia, y entonces usted comienza a prestarle un poco más atención a esa situación y lo que hace es dañar un poco más el sistema familiar,
de lo que ya estaba. Usted tiene que tener paciencia y enseñar enseñar a sus hijos y a usted mismo a cómo usted vencer los celos y erradicar la competencia. Trate por todos los medios de erradicar la competencia en su hogar. Sencillamente, y estas comparaciones para nada son de provecho ni son relevantes. ¿Qué podemos hacer entonces, padre y mamá que me estás escuchando y que puedes estar alarmada con todas estas historias que la Biblia no nos cuenta? Aprendamos de la historia bíblica. Ame a sus hijos sin mostrar favoritismo. Un consejo muy importante. No tenga hijos favoritos. Sus hijos son sus hijos. Y ellos tienen diferentes características, diferentes dones, diferentes maneras de expresar el cariño. Pero cada uno de ellos tiene un título que trajo a su hogar el día que llegó. Hijo suyo. Y eso debe usted sencillamente mostrar a sus hijos que usted no tiene hijos favoritos en ningún sentido o en ninguna manera. Si usted le pregunta una manera de identificar si ellos se sienten favoritos, si usted le pregunta a cualquier hijo quién es el favorito de la familia, es posible que señale con el dedo a su rival. No, este es el favorito. Si lo está haciendo, esa es una prueba de mostrar rivalidad y esa es una prueba que lo que usted está transmitiendo no está llegando de la misma forma que usted anhela o piensa que debe llegar. Y usted tiene que hacer ajustes en su sistema de comunicación, su sistema de modelación para ello. El favoritismo, mi hermano y mi hermana, afecta o infecta o ofende e infecta el corazón de un niño y lo conduce a un sentimiento de inferioridad y de amargura. De inferioridad y de amargura. Por lo tanto, no tenga hijos favoritos. Usted debe contradecir la idea de que existen hijos favoritos. Porque dice, no, pero yo bien para que tú quieres mucho. No, a ambos. Siempre repite esa frase. No solamente la repita como una frase, como un cliché, sino que demuestre lo que exactamente es de esa manera. Un consejo más importante para allanar la rivalidad entre los hermanos: no comparen. No compare. No, este es más rápido. No, aquel es más lento. No, este a esta edad hacía tal cosa y este no lo hacía. ¿Usted cree que ellos no lo saben? Sí lo saben. Esas comparaciones potencian la rivalidad que entre los hermanos y eso a la larga se puede volver exactamente contra usted. No comparen. Para nada usted haga ningún tipo de comparación. La mayoría de los hermanos son muy sensibles a las comparaciones, muy sensibles. Y a veces entendemos o pensamos que no están escuchando y sí lo están haciendo. Y sí le está afectando. Evitar las comparaciones directas entre sus hijos siempre debe ser la meta suya como padre y como madre. Siempre. Evite las comparaciones. Evite a toda costa el estar comparando. Una tercera paso práctico: contrarreste los celos. Los celos ya hemos dicho que son algo intrínseco de esta diferencia de edad, de los momentos en los cuales llegan, de tantas características que hay en los hijos. ¿Cómo ustedes lo pueden hacer? Los niños requieren atención. El más grande al más pequeño. Intente dividir de manera equitativa esos tiempos. Alabe a los hijos por la conducta de lo que hace bien. A veces somos muy persistentes en lo que el hijo hace mal, pero no somos tan halagadores en lo que el hijo hace bien. Intente usted evitar los celos, porque de esa manera cuando usted halaga, la persona se siente importante y eso ayuda a disminuir el buscar esa atención, que ese busque de atención es lo que propicia de alguna manera la rivalidad entre ellos. Muestre los privilegios de su edad. Muestre a sus hijos los privilegios que tiene la edad. ¿Qué privilegio? Por ejemplo, que un niño más adulto puede comer helado, mientras que el más chiquito no lo puede hacer, tiene que tomar la leche en un biberón. Muestre usted eso. Bueno, cuando él sea grande va a poderlo hacer. Pero no
en sentido de que vaya a incentivar los celos. Ya miramos algunos ejemplos dentro de la palabra de Dios. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La rivalidad entre hermanos es un intento para obtener la aprobación y la alabanza de los padres. Evite ser manipulado de esa manera por sus hijos. Evítelo a toda costa. Evítelo. Eso va a ser muy importante. Génesis capítulo 37, versículo 4, dice, y viendo su hermano que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar no le podían hablar pacíficamente. El favoritismo, mi hermano y mi hermana, crea tensiones y esas tensiones deben ser restauradas. Por lo tanto, para nada, usted es un restaurador. Usted, mi hermano y mi hermana, siga estos consejos simples, sencillos, pero que pueden ayudar en gran medida a potenciar un crecimiento saludable de su familia. La rivalidad que entre hermanos nunca conduce a nada bueno, pero la ayuda de Dios siempre le puede ayudar, siempre usted puede encontrar la manera de salir adelante y tener una familia saludable. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias, oh Dios, por este tema tan importante. Ayúdanos a tener en cuenta no solamente los ejemplos, sino la manera, los pasos para poder ayudar a atenuar esta situación. Bendice a cada hermano y hermana, especialmente a aquellos que atraviesan por esta situación de rivalidad entre sus hijos. Ayúdales y permite, Dios, que tú le concedas sabiduría para salir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.